Hola, buenas tardes, noches, cuando lo escuchen, lo vean este video. Hoy vamos a entrevistar al autor de uno de los textos que abordamos en este cursado, al ingeniero Carlos María Marpegán, querido maestro y compañero de trabajo. El texto que abordamos de él se llamaba, acá tengo con claridad el machete, Aportes de la alfabetización tecnológica en el desarrollo de capacidades. Bueno, Carlos, en primer lugar, poder saludarte, que es un placer, que los chicos te conozcan y las chicas, y por otro lado, que nos empieces a acompañar un poco en este camino que estamos iniciando de educación tecnológica. En primer lugar, me parecía que estaba buenísimo que nos puedas definir a qué llamás capacidades complejas, cómo entendés las capacidades complejas en el marco de la educación tecnológica. Bueno, gracias primero que nada, Juan, por convocarme a interactuar con ustedes. Es un gusto muy grande. Y bueno, espero responder a tus cuestiones y acá me tienen a disposición de ustedes. Me preguntabas por las capacidades y por qué decimos que capacidades complejas. Bueno, la palabra capacidad ya implica un sentido que es la posibilidad de actuar, de ser capaz de. Y cuando hablamos de que son complejas las capacidades es porque involucran un conjunto muy integrado de diversas cualidades, conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas que las personas necesitan para desempeñarse en la realidad cotidiana con todas las situaciones que ello implica. Es decir, con todo, ya sabemos todas las situaciones problemáticas que tiene la vida cotidiana. Inclusive, para ustedes, los estudiantes, las capacidades, por ejemplo, casi nada, de aprobar materias, aprobar exámenes, aprobar parciales. ¿Por qué decimos que son complejas también? Porque involucran toda una red de estos conocimientos, de estas habilidades, involucran toda una red de procesos psíquicos y operativos que le permiten al sujeto intervenir en la realidad en estas condiciones que estoy hablando, intervenir de manera satisfactoria. Y esto involucra también una serie de lo que los psicólogos llaman pensamientos y capacidades ligadas al pensamiento, de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico, de pensamiento ético, pensamiento estético, de comportamiento social, de actitudes y intervenciones políticas, y también, ¿por qué no?, también capacidades que nos plantea ahora las tecnologías modernas, como por ejemplo el pensamiento computacional, ¿no? El pensamiento movernos con los medios digitales actuales. Y todo ello con diferentes grados de interrelación mutua, ¿no? Es decir, que se potencian unos a otros, ¿no? Si tenemos, nos falta alguno, es como que le falta una pata a la mesa, ¿no? Y me desequilibrio en mi capacidad de actuar. Mi capacidad de actuar se compromete, se ve afectada. Y esto es muy interesante, este enfoque de contenidos, porque no niega, este enfoque de capacidades, porque no niega los contenidos, no niega los conceptos, los procedimientos, las actitudes, todo lo contrario. Es una mirada funcional a los contenidos, porque sin esos contenidos, si yo no manejo conocimientos y procedimientos y técnicas, no voy a poder ser capaz. Los contenidos de enseñanza son como herramientas para la construcción de capacidades. Y como los desafíos del mundo cambiante en el cual vivimos, las tecnologías varían, lo importante es tener las capacidades para enfrentar estas situaciones y estos conocimientos que varían. Y otra función fundamental de las capacidades es la capacidad de poder seguir aprendiendo en la vida. Y es decir,
que esta potencialidad que tienen las diferentes capacidades, la crítica, la capacidad de estética, estratégica y demás, se potencian para permitir nuevos aprendizajes. Gracias. Carlos, gracias, qué interesante. También pensaba, en el texto planteás que la educación tecnológica, que este campo de conocimiento tiene como un modelo didáctico ligado a la problematización. ¿Podés contarnos un poquito a qué te referís con eso, con más precisión, y qué lugar ocupa, cuando pensamos en la problematización, las capacidades complejas que venías enunciando? Bueno, con relación a la segunda pregunta, empecemos por asumir que desde el punto de vista educativo didáctico somos constructivistas. Es decir, suscribimos a la idea de que el sujeto construye sus capacidades y adquiere conocimientos en función de sus acciones y sus experiencias personales vivenciales. Entonces, si ustedes quieren enseñarle a alguien a nadar, lo mejor que tienen que hacer es tirarlo a la pileta. Y acá pasa exactamente lo mismo con el desarrollo de capacidades. Las capacidades se desarrollan en la acción de los sujetos. Los sujetos desarrollan capacidades y adquieren estas capacidades complejas enfrentando situaciones complejas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros le planteamos a los estudiantes en las secuencias didácticas que abordemos situaciones que tengan tal complejidad que sean posibles de problematizar. ¿Y qué significa esto de problematizar? Que quiere decir que puedan encontrar problemas relacionados con estas situaciones. Por eso las llamamos situaciones problemáticas. Es decir, situaciones que han sido problematizadas, cuyos problemas inherentes a la situación han sido definidos adecuadamente para poder accionar sobre ellos. Estas situaciones, si están bien planteadas en el aula, provocan el hacer y la reflexión posterior de los estudiantes. Y de esta manera, tiene que ver con las capacidades para actuar, para resolver la situación. No sirve adquirir conocimientos, por ejemplo, de una manera transmisiva, mimética, copiando, leyendo o estudiando de memoria, si después esos conocimientos no me dan capacidad para actuar, no los puedo aplicar, no son funcionales para resolver situaciones que enfrento en la vida cotidiana. Es decir, lo que buscamos es un rol proactivo del estudiante. Esto supera este modelo conservador, no constructivista, más bien conductista, centrado en la transmisión unilateral de saberes por parte del docente. El docente enseña transmitiendo saberes, explicando, entre comillas, y profetizando cómo hay que hacer cuando hay que enfrentar una situación. Nosotros lo que decimos es no, que el docente plantee situaciones, que el alumno las problematice, busque los problemas y los resuelva, para lo cual va a necesitar herramientas para resolver esos problemas, ¿no? Si yo llamo a un plomero que me resuelva una pérdida en una cañería, él va a necesitar sus herramientas. Esas herramientas son las herramientas que brindan los contenidos curriculares, ¿sí? Pero sin estos contenidos no hay capacidades. Pero no se adquieren capacidades si estos contenidos no son puestos en acción. Uno más, Carlitos, y no te molestamos más porque estamos de cuarentena, así que cada uno en su casa encerrado y mandando los videos, esto se hace largo. Cuando hablamos del lugar del diseño antes de la construcción, el camino del diseño, de la representación al modelo, que pasa por el diseño, que pasa por la construcción, en todas las situaciones de tecnología esto es así, tiene que ser así, por un lado, y por el otro, ¿a qué aporta que caminar este camino? Digamos, ¿qué construcción mental permitimos y desarrollamos con los alumnos? Bueno, la respuesta a esta tercera pregunta es complementaria a la segunda pregunta, porque cuando el estudiante resuelve una situación problemática, es decir, aborda un problema que debe solucionar,
allí el proceso completo de solución del problema comienza por un diseño, por la percepción del problema y el diseño de la solución. Diseñar es inventar una solución a un determinado problema. Diseñar es crear un dispositivo social, técnico, que permite abordar y resolver eventualmente el problema. Si yo doy a los estudiantes, como decía antes, una información en forma solamente pasiva para que ellos puedan resolver el problema, esta forma pasiva de ganar conocimiento por parte de los estudiantes, sin actuar ellos en forma proactiva, lo que hace es que ellos reciben el conocimiento en forma verbal o leyéndolo de algún texto o de internet, y con suerte lo memorizan. Y con suerte también, más adelante rápidamente lo olvidan. En cambio, el diseño es producción de conocimiento, es decir, es conocimiento en acción. El diseño de soluciones, en el proceso de resolución de problemas, lo bueno que tiene es que integran dos cosas: los conocimientos previos del alumno con la creatividad. Por eso decíamos que diseñar es crear, pero también no se puede crear sin tener las herramientas cognitivas de la cual hablamos en la respuesta anterior. El diseño también es importante porque pone en juego lo que llamamos el pensamiento estratégico. ¿Qué significa el pensamiento estratégico? Muy sencillo. Significa pensar antes de actuar. Es decir, en este caso, diseñar la solución antes de ejecutarla, de ponerla en práctica. Esto incluye no solamente el dispositivo, el dibujo del dispositivo, lo que fuera. También incluye toda la planificación de las actividades para poder resolver el problema. Un programa de acción, los recursos que voy a necesitar, los insumos, los tiempos, etc. Mediante estas herramientas cognitivas que el estudiante desarrolla durante el diseño, la situación problemática es modelizada por el estudiante, por eso hablamos de modelización, armando o diseñando un sistema simbólico, conceptual y operativo que es un conjunto de planes y programas que constituyen un modelo que le permiten definir el problema, resolverlo mediante el diseño y la construcción posterior o la ejecución posterior de ese diseño. Bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en estos tiempos extraños que nos tocan vivir una vez más. Nada, agradecerte lo que has hecho por la educación tecnológica y por esta entrevista en particular. Muchas gracias.